91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre el fenómeno del niño y su impacto. Está con nosotros en la cabina YSUCA Rubén Quintanilla de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador. Es un gusto que nos acompañe, Rubén, bienvenido. Gracias, Kenia. Yo creo que para nosotros como Mesa Permanente de Gestión de Riesgos también es una buena oportunidad. Agradecemos la invitación que nos ha hecho la YSUCA en este espacio porque queremos tocar un tema que es muy, pero muy importante que el pueblo salvadoreño conozca, porque aquí hay muchos temas que son invisibilizados. Así es. Y este es un tema que tiene que ver con la subsistencia de un porcentaje muy, pero muy alto, y por no decir el total de la población, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con seguridad alimentaria. Sí, bueno, precisamente por eso queremos abordar este tema que es tan importante y que a veces pues no se miden, ¿verdad?, las consecuencias que pueda tener de no ponerle atención a un tema como esto. Empecemos por lo básico, Rubén. Se habla mucho sobre el fenómeno del niño, pero ¿qué es el fenómeno del niño para partir de ahí? Yo creo que habría que tocar o arrancar con, digamos, las causas. Ya desde hace unos años ya se habla del fenómeno del niño, se habla del fenómeno de la niña. El fenómeno del niño es digamos que es un efecto de cambios de temperatura. Nace por los cambios de temperatura, principalmente en la parte de Perú, Ecuador, por estos cambios climáticos que se dan. Y la característica, son como dos características: ausencia casi total de lluvias y un aumento de temperatura. Creo que en términos muy generales es la niña, el niño. El niño tiene que ver con aumento de temperatura y falta total de lluvia. Y la niña tiene que ver lo contrario, con un fenómeno, un aumento de la lluvia. Venimos saliendo de un periodo del fenómeno de la niña. Ustedes recordarán que el año pasado tuvimos afectaciones, y los años anteriores, la cantidad de lluvias que tuvimos, que se transformaron en impactos negativos a la misma producción y a la gente. Y hoy, ya estamos en junio, la gente en nuestro país empieza a cultivar en el mes de mayo, con las primeras lluvias, pero siguen esperando las primeras lluvias, porque el fenómeno del niño es esa la característica. No hay lluvias, o hay lluvias muy, muy escasas, que no le da al campesino nuestro, al agricultor, como las opciones de poder sembrar, porque seguro que va a perder lo que siembra. Algunos se arriesgan, pero este fenómeno no solo es para El Salvador, sí. Es un fenómeno que prácticamente aquí siempre tenemos lo que le llamamos el corredor seco centroamericano, que incluye Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y una pequeña parte de Costa Rica. Ese es el corredor seco. Pero con el fenómeno del niño, digamos que las situaciones climatológicas se agravan. Cuando hablamos del corredor seco, es igual, hay ausencia de lluvia en todos los años, pero llueve con más frecuencia. Esta vez el impacto de la lluvia va a ser mucho más grave. Entonces, ahí es donde está el problema. La subsistencia de grandes cantidades de familias dependen de lo que cultiven hoy, porque parte de lo que cultivan, lo guardan para su subsistencia del próximo año y parte lo venden, si es que tienen excedente, que eso es otro caso ya como sí. Efecto del fenómeno. Sí. Pero en términos generales es eso, una ausencia total de lluvia y un aumento de temperatura que influye
en aumento de otras cosas. Por ejemplo, los ciclos mismos biológicos que tienen las especies vegetales y las especies animales se ven afectadas también, que tiene que ver con formas de reproducción, ¿ya?, que están influenciadas por el clima. Y si el clima hay una afectación también de estos ciclos biológicos. Sí, bueno, es una afectación en cadena, podríamos decir, ¿verdad? Yo creo que esa es la gravedad del tema. Sí. Hay un documento bien interesante de puntos críticos del hambre, alertas tempranos que dio la FAO y el PMA, ¿verdad? Abordando justo este tema, enfocándose más en la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y según este documento plantea también, y sale ahí también el caso de El Salvador, y plantea cómo entre junio y agosto las condiciones secas podrían afectar las cosechas de maíz, ¿verdad? Y esto tener también, pues, efectos, ¿verdad?, en la producción. ¿Cuáles podrían ser estos efectos adversos de esto que también usted planteaba, ¿verdad? ¿Cómo es que se afectan las cosechas? Pero, aunque como también usted lo decía, esto se da en otros países, no solamente acá, pero El Salvador tiene condiciones bien específicas que lo hacen más vulnerables a esto. Sí, hay que recordar de que nosotros somos un territorio multiamenazas. Cuando hablamos de multiamenazas, que tenemos una serie de amenazas a las cuales debemos de poner atención, es el deber nuestro, del Estado, de las organizaciones sociales, de la cooperación misma, de poner atención a esos fenómenos. Nosotros sufrimos hoy estamos en el fenómeno del Niño, pero cada año también hay afectaciones de una disminución de lluvias. Hoy por el fenómeno va a ser más grave. Y también tenemos el efecto de la Niña, ¿no?, que es lo contrario. O sea que en el mismo año hemos visto en sequía y nos hemos visto en aumento de lluvias. La gente no siembra, la primera siembra que hacen, ¿verdad?, porque se ha retrasado un poco la lluvia. Ya cuando se estabiliza la lluvia, digamos, estamos hablando de un año normal, cuando se estabiliza la lluvia, ellos empiezan a sembrar. Pero viene la cantidad de agua. O pierden por sequía, falta de agua, o pierden por las inundaciones. Esa es una amenaza. Entonces, claro, por ser un país multiamenaza, ¿verdad?, debemos de también que la gestión del riesgo, yo creo que la clave aquí es cómo gestionamos el riesgo, porque generalmente lo que hacemos nosotros es dar una respuesta, pero previamente, ¿qué hicimos? ¿Desde cuándo sabíamos que el fenómeno del Niño iba a llegar este año al país? ¿Y cómo hemos gestionado eso para esta gente que está esperando que llueva para sembrar? Entonces, la gestión del riesgo tiene que ver con eso. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo respondemos? ¿Verdad? Y cómo organizamos también a la comunidad. Porque también la comunidad debe estar informada de estos fenómenos. Debe estar con la información a la mano para saber qué hacer ante fenómenos del Niño, ante el fenómeno de la Niña. ¿Qué hacer cuando hay un terremoto, que es otra amenaza? ¿Qué hacer cuando hay erupción de volcanes? Hoy que está activo Chaparrastique en los alrededores de San Miguel. O sea, todas esas amenazas nosotros debemos de saber conocerlas y gestionarlas bien, en función de la vida de la gente, en función de que deben saber y conocer esos riesgos y cómo reaccionar y cómo prepararse para esos riesgos. Entonces ahí yo creo que la clave es esa, gestionar perfectamente el riesgo a un país tan multiamenazas como el nuestro, ¿no? Y además de eso, recuerden que la población vive o se aloja digamos, en territorios donde no son para vivir, siembran donde no son para sembrar, pero es por la misma situación. Ahí vienen otros problemas sociales, ¿verdad?, que también es un riesgo. Nosotros en la mesa permanente hablamos del riesgo social, ¿verdad?, que se habla del riesgo por fenómenos naturales. La gente habla hoy de desastres naturales, que en realidad no existen los desastres naturales, ¿verdad? Que un fenómeno natural se transforme en desastre no es causa de la naturaleza, sino que tiene que ver con fenómenos antrópicos, ¿verdad?
¿Por qué? La gente vive a orilla de un río que sabe que cuando va a llover va a crecer, ¿verdad? Y se va a llevar su casa. Entonces, creo yo que ahí está. Y el fenómeno del niño debemos de estar preparados y saber de que va a llegar. Dentro de 4 o 5 años vamos a tener otro, pero lo que estamos viviendo ahorita nos está impactando, por supuesto, y nos va a impactar para el próximo año, sí, porque las cosechas, si no sembramos, y como dice el informe, ¿verdad?, de FAO y del PMA, va a haber una disminución también en los meses de septiembre, noviembre, que es cuando el campesino siembra lo que le llaman la postrera, lo que no lograron sacar, o los que sacaron en la primera cosecha, en la primera siembra, lo hacen en las postreras, que son al final de las lluvias, ¿verdad? Pero el informe es claro, que se puede ver afectado también septiembre a noviembre. Y luego, vienen los fenómenos impactados por las lluvias, impactados por ciclones, que es generalmente en esa época. Entonces, si no sembramos en la época que debe sembrar la postrera, nos podemos ver afectados también por esa cantidad de lluvia que traen la cantidad de lluvia, es como los ciclones, las tormentas tropicales que nos pueden afectar, y parece ser que va a estar muy activo. Entonces, ¿qué nos espera para el próximo año? Sí, claro, porque el informe justo plantea, ¿verdad?, que cuando en estos países ese periodo de sequía, que lo ponen ahí entre junio y agosto, pero dicen que puede alargarse hasta noviembre, ¿verdad? Sí, afectando la postrera, y así dice el informe. Puede afectar justo la cosecha de maíz y de frijol, ¿verdad? Que es el principal alimento de los salvadoreños, pues. Sí, lógicamente, ahí es donde está, digamos, el centro del problema. Todos sabemos que necesitamos alimentarnos. Todos sabemos de que los granos básicos es la fuente fundamental de la alimentación del porcentaje más alto de población salvadoreña. Pero eso es lo que se va a ver afectado. Ya se habla de una alternativa, de comprar en el exterior, sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué capacidad va a tener la población que va a ser afectada, que ya está siendo afectada, para accesar a eso? Porque ya viene otro fenómeno, el alza de precios. ¿Qué le cuesta o cuánto le cuesta hoy a un agricultor sembrar una manzana? El doble, y en algunos casos el triple de lo que les costaba años anteriores. Algunos dicen, no, ya no es rentable sembrar por los insumos, que tiene que ver con semillas, fertilizantes, mano de obra y todo eso. Entonces, ¿a qué costo van a venir el próximo año? Y hay datos, ¿verdad? El aumento que ha tenido la canasta básica, que son alarmantes. Uno se pone a pensar, y los estudios que se han hecho, ¿hacia dónde va este país? ¿Hacia dónde va? Y cuando decía yo que son problemas que son invisibilizados, ¿por qué? Porque muy poco se habla de esto. Muy poco se habla sobre seguridad alimentaria y sobre la crisis alimentaria que ya está viviendo nuestro país. Y no solo nuestro país. Hay un dato interesante que yo quiero ponerlos a ustedes también, como dice, Líbano, El Salvador y Nicaragua, se han añadido a la lista de países con hambre desde la edición de septiembre 2022. Estamos hablando de un informe global. Sí. Quiere decir de que El Salvador ya entró en ese. Hay un mapa que dice ahí los países que estamos en una crisis. Es parte de los puntos críticos del Salvador. Exactamente, porque dice, Líbano, El Salvador y Nicaragua se han añadido a la lista de países con hambre. ¿Por qué dice? Porque Malawi, Guatemala y Honduras siguen siendo países con hambre. Estamos diciendo que los vecinos prácticamente estamos en una crisis. Muchos de los insumos o de los granos básicos se lo compramos a Nicaragua. O se lo compramos, pues, hoy se habla de México. Pero Nicaragua ya entró en esa crisis también. Por lo tanto, si se va a importar granos básicos, ¿de dónde lo vamos a traer? Entre más lejos el costo es mayor. Por lo tanto, el acceso
a los alimentos básicos de la gente, va a tener más alta, pues. O sea, les va a costar más. Y ahí es donde el impacto de estos fenómenos debemos de ponerle atención. Y repito, son temas que no están en la agenda. Uno podría haber esperado que en el informe de 4 años del presidente fuera un punto. O sea, por lo menos decir, vamos a ser impactados por el fenómeno del niño, que es el tema que estamos tocando, pero ya tenemos alternativas y las alternativas son estas y estas. Pero de eso no se habla. Por supuesto, entonces uno dice, ¿ya? ¿Por qué se invisibilizan? Porque no les interesa. Uno puede pensar eso. ¿Qué les interesa más? Los 44 municipios. Ese es el tema hoy. ¿Qué va a pasar con los alcaldes? ¿Qué va a pasar con los concejales? ¿Qué va a pasar con los 26 diputados que ya no vamos a tener? ¿Va? Y todo el mundo anda preocupado por eso. Pero ahí está. Estos fenómenos como la seguridad alimentaria es un tema de vida o muerte para muchas personas en El Salvador, y de eso no se habla. Sí. Y aquí se ha tocado una parte, Rubén, que es, bueno, como esto va a impactar en el aumento de precios, que nos va a venir a afectar mucho más a la población, que ya, como usted lo mencionaba, hemos estado, ¿verdad?, en una constante subida de precios. Se habla de que se ha estancado un poco la inflación, pero lo que sucede, dicen los economistas, ¿verdad?, es que sí siempre hay aumento, pero es más lento, ¿verdad? Entonces, por eso no se percibe, pero la subida de precios continúa. Claro. Ahora, ¿qué pasa también con los agricultores, ¿verdad? ¿Quién les ayuda a los agricultores? ¿Quién los está asesorando? ¿Quién les está diciendo cómo van a ser impactados con este fenómeno? Y no solamente informarles, sino también darles alternativas. ¿Quién les está apoyando? Yo creo que ahí está la clave de todo esto. Cuando hablamos de la gestión del riesgo, es saber gestionar todo eso, porque hay pasos de obligatoriedad que tanto el Estado, que la cooperación, las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto la comunidad deben de estar claras. ¿Hay alternativas? Sí, hay alternativas, pero también debe haber una decisión política y debe haber un apoyo económico para esta gente. Si ya están impactados, porque no van a tener ingresos, porque no van a tener acceso, ¿qué hacer, verdad? Yo creo que ahí es donde está la clave de todo esto, ¿verdad? Porque se habla de un pero fuerte impacto al presupuesto familiar. Y hay datos, ¿verdad? Hay datos que te dicen 20, 30, 40, dependiendo que han aumentado. Las cosas ya no cuestan lo mismo de un mes para otro, ya no digamos de un año para otro. Entonces, ¿qué debemos de hacer o cómo? Hay alternativas. Y creo que el mismo informe de FAO y PMA, también hay un informe de USAID con otras instituciones que dan alternativas que se debe hacer. Tenemos que trabajar en el área de educación, porque eso es importante. Nunca se habla de estos temas en la parte educativa. Tenemos que hablar de organización comunitaria. ¿Por qué? Porque la organización comunitaria es la que se ve impactada. Hay digamos, una estrategia que se llama visión de primera línea, que los que estamos en la gestión de riesgo lo hacemos. ¿Cuál es la visión de primera línea? Es aquella que es lo primero que se ven impactados ante un fenómeno natural o ante un cambio como el fenómeno del niño. Es la gente que está ahí. Los agricultores, en el caso del fenómeno del niño, es la gente que cultiva, no va a tener. Y además de eso, si no llueve, no hay agua. Y mucha gente depende de pozos, depende de ríos, ¿verdad? Y depende de ese, digamos, del derecho a tener el acceso al agua. O sea, no solo es la parte de los cultivos, que es fundamental, pero ¿de dónde van a obtener agua para beber? Tienen que comprarla también. Eso aumenta el costo. El costo digamos, el presupuesto se ve afectado, porque ya no hay las fuentes, no hay. Veamos el caso de aquel, en la entrevista anterior hablábamos del caso del aeropuerto. Sí. Muchas fuentes de agua ahí se van a cerrar. Además de eso, del fenómeno que no hay, también estamos haciendo mega obras que van a impactar
tanto a la parte agrícola como a la parte del acceso al agua. Entonces creo que ya hay estudios, ya hay observaciones, ya hay, digamos, sugerencias de qué hacerlo, cómo hacerlo. Pero esto requiere de una intervención económica considerable, por ahí unos datos que los podemos compartir, pero también fundamental es la parte organizativa y la decisión política de que este es un tema que tenemos que entrar. Y repito, muy poco se oye en las esferas gubernamentales sobre este caso. Ahí tiene que haber un Ministerio de Medio Ambiente, tiene que haber un Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Tiene que haber protección civil, porque protección civil debe desarrollar también planes de gestión de riesgos ante este es un riesgo grave. No solo esperar que del riesgo por las lluvias, del riesgo por la sequía, no, el riesgo es permanente. Y aquí estamos acostumbrados a reaccionar, ¿verdad? Nada más la parte reactiva que le llamamos nosotros. Está bien, es cierto, pues, sí, lo que pasó en el estadio Cuscatlán, ¿verdad? Era un riesgo, por supuesto, hay que hacer un plan de prevención de riesgos ante un fenómeno y una situación. Pero cuando no se está preparado, ¿qué hacemos? Actuamos, y cada uno por su lado, porque no hay una planificación, no se previene todo. Igual hoy con el fenómeno del Niño, teníamos que habernos estado preparados, ¿verdad? Pero muy poco se habla de eso. Y el otro problema, Kenia y oyentes, es que tampoco tenemos hoy acceso a la información, que es un grave problema. Si las organizaciones de la sociedad civil queremos saber, bueno, cómo se está preparando todo, cuántos recursos cuentan para eso. Nosotros, la sociedad civil, lo que hacemos es buscar recursos, ¿verdad? Gestionar recursos para trabajar con las comunidades, pero también nos vemos afectados porque desconocemos cuáles son los planes. Debe haber una unificación, porque así las acciones que hagamos conjuntamente van a tener mucha más efectividad que si lo hacemos individualmente. Creo que eso es una cosa muy importante. Bueno, y acá los nuevos alcaldes tienen que ser clave en eso, ¿no? Porque son los que tendrían que gestionar toda sí. la ayuda local, los planes locales, ¿no? Y sería importante esta coordinación. Bueno, siempre ha sido importante esta coordinación con las organizaciones que ven este tipo de temas. Así que hay un gran reto también para los nuevos alcaldes. Siempre ha sido un reto, ¿verdad? Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, siempre vemos a las alcaldías y a los alcaldes y a sus consejos como unos aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque las organizaciones de la sociedad civil estamos en lugares donde no llega el Estado, ¿verdad? O si llega con muchas dificultades. Y eso ha sido siempre. Entonces, ¿por qué buscamos a las alcaldías? Porque ellos conocen el territorio, porque ellos están ahí, porque muchos de los concejales son parte de estas comunidades, ¿verdad? Y conocen los problemas. Por eso nosotros hacemos convenios de cooperación con ellos, porque en un momento determinado las organizaciones de la sociedad civil nos vamos. Pero ¿qué va a quedar? O debe quedar una organización comunitaria muy fuerte para enfrentar y para gestionar estos riesgos. ¿Apoyado por quién? Por su gobierno local. Ahí está. Lógicamente, dentro de estos también hay una parte fundamental que es ¿cuál? Las instituciones de gobierno que están ahí. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, también deben de formar parte de este colectivo. ¿En algunos municipios funciona? Sí, pero en la gran mayoría es difícil. Nosotros, cuando estamos gestionando un proyecto, ¿qué es lo que nos pide la cooperación? Cartas de apoyo. Cartas de apoyo, porque ¿de quién? Del gobierno local. ¿Por qué? Porque es el que va a darle sostenibilidad a las acciones que empecemos a desarrollar. En un momento determinado nos vamos, ¿va? ¿Quién es responsable? La organización comunitaria y el gobierno local. Pero hoy, y te lo digo con conocimiento de causa, en este momento, tú vas, nosotros nos ha pasado, vamos a las alcaldías, es que no sé si yo voy a seguir, no sé cómo va a quedar este nuevo conglomerado de los 44, si mi municipio va a ser o no va a ser tomado en cuenta o no va a ser tomado en cuenta.
Entonces, y cuando uno oye a los mismos diputados y diputadas, ¿verdad?, que ni ellos están claros en qué es lo que va a hacer esto, ¿verdad?, decir a alguien ahí, no, es que los 262 municipios desaparecen, ¿verdad?, hoy son distritos, van a ser 44 municipios, aunque los 262 municipios van a seguir. Y uno dice, bueno, ya no son 262, va, más 44, ya llegamos a 300 y algo. Entonces uno dice, no es tan claro. Y los alcaldes están en la misma situación. Entonces, todo eso impacta, al final, ¿quiénes se ven afectados? La gente. Claro, Porque la gente no sabe ni a qué municipio va a pertenecer, ¿verdad? Pero ese es el tema hoy. Ese es el tema. Y la seguridad alimentaria. Y otros problemas, porque vamos a hablar de otros problemas, no se oye, que es delicado y la gente lo está viviendo día a día. Sí. Como decíamos, Kenia, hoy, antes de empezar, ¿verdad?, en este país las cosas cambian ya no de día a día, de una hora a otra, ¿verdad?, y uno se encuentra con cosas. Pero la agenda la definen otros, ¿verdad?, pero la agenda que les puede interesar, pero la agenda que le interesa a la gente no se toca. Sí. Bueno, que hemos tenido también otras entrevistas, hemos hablado con agricultores, y sí, ellos nos expresan, ¿verdad?, su preocupación, porque, bueno, anteriormente habían agricultores que cultivaban para su familia, para su hogar, pero también para vender, ¿verdad?, para comercializar. Pero nos decían algunos, mire, debido al alto costo, ¿verdad?, de los insumos, y que aparte de eso, algunos tienen que alquilar parcelitas de tierra, ¿verdad?, para poder cultivar, porque no son dueños de tierras. Ese es otro costo adicional que tienen que sacar. Entonces nos decían, mire, ya no cultivo para vender, ya solamente voy a cultivar para mi familia, solamente para ir sacando, para hacer las tortillas, ¿verdad?, cultivar el maíz y los frijoles. Entonces, muchos de esos agricultores que antes cultivaban también para el resto de la población, ya no lo está haciendo. Pero eso, como dice usted, Rubén, no lo miramos, ¿verdad? Se invisibiliza ese tipo de situaciones que son preocupantes y que deberían estar en la agenda en este momento. Los agricultores sí van a ser muy impactados, ¿verdad? Vemos este documento y cómo habla el alza de precios, y realmente es bien preocupante. Claro, ¿verdad? Y aquí, perdón, yo tengo unos datos aquí, Kenia. Fuerte aumento de la canasta básica. La urbana, la canasta básica subió 28.14 anual a marzo del 22-23. O sea, en un año ha subido el 12.7%. En los últimos 2 años aumentó $47.78. Eso quiere decir que aumentó un 23.7% entre marzo del 21 y marzo del 23. En la rural, la canasta básica subió de 30.40, ¿verdad?, a 44.02. Quiere decir de que ha aumentado. Y tú acabas de tocar algo que es bien importante. El campesino que no tiene tierra tiene que alquilarla. Y hoy la alquila más cara. Pero uno se pregunta, ¿y para qué la va a alquilar si no va a poder sembrar? ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿qué alternativas les damos ante eso? Si ellos van a sembrar nada más para subsistencia familiar, porque ya no van a tener un excedente, porque también la calidad del suelo está deteriorada. Hay muchos factores. ¿Qué va a pasar con esta familia? Sí, es una pregunta que nos hacemos. Vamos a continuar hablando sobre este tema. Cuando regresemos, usted también tendrá la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10.
Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 31 minutos. Estamos conversando esta mañana sobre el fenómeno del niño y su impacto. Y está con nosotros Rubén Quintanilla, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador. Usted puede participar, por supuesto, ya conoce la metodología a nuestros números de cabina 2275-9501, terminación 02, a nuestro WhatsApp 7571-2779 o a través de nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Nos están llegando algunos mensajes, dice buenos días, aparte de los niños, el país requiere planificar captura y distribución de agua para agricultura y consumo, sin mencionar la limpieza de los ríos y lagos y prevenir su contaminación. Un proyecto básico gubernamental debería ser la recolección de agua, lluvias para uso, controlando también, dice, los vectores de enfermedades. Y Lucy nos dice, buenos días, ¿a dónde se puede pedir asesoría para que una comunidad aprenda a hacer huertos caseros? Bueno, ahí nos siguen llegando los mensajes, vamos a dar lectura posteriormente. Justo ya están hablando también de qué hacer, ¿verdad? Ahorita hemos planteado el problema, lo que dicen los informes, qué es lo que se viene, pero es importante también la otra parte. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y aquí Lucía plantea lo de los huertos caseros, ¿verdad? Como ante pues el aumento de precios, la falta de alimentos que pudiera haber a partir de esto, en casa pudiéramos pues cultivar, ¿verdad? Muchos se preguntan, pero bueno, es que en este tiempo las casitas no tienen mucho espacio, pero siempre hay formas, ¿verdad?, de poder hacer este tipo de cultivos. Y bueno, y también nos dicen que de parte del gobierno debería haber algunos planes, y menciona ahí la recolección de agua, lluvias, ¿verdad? Para cuando esté el tiempo de sequía, pues hacer uso de eso. Esto no se ve mucho acá en este país, Rubén. Yo creo que ahí donde está la situación esta, o sea, cuando hablamos nosotros de la educación, no solo nos referimos a la parte escolar prácticamente, requerimos de un proceso educativo generalizado. Primero el conocimiento del tema, sobre los riesgos. O sea, la gente sabe, pues, o sea, porque lo vive. En este país llueve mucho o no llueve. En este país tiembla o no tiembla. En este país hay volcanes, pero los volcanes ahí están tranquilos, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a eso. Si a mí no me impacta, no me interesa. Pero el fenómeno nos va a impactar en la seguridad alimentaria. No vamos a tener acceso a eso. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, con ayuda de la cooperación y en algunos momentos también con coordinaciones con las entidades de gobierno, ¿verdad? ¿Hay preocupación en ciertos sectores? Sí, por supuesto. Algunas de nuestras instituciones ya están trabajando desde varios años en los procesos de recolección de agua, a través de reservorios de agua, ya sea reservorios así, subterráneos, o sistemas por captación de agua lluvias. Las lluvias los hacen a unos tanques y eso les sirve para hacer cultivos a través de sistemas de riego por goteo, que es mucho más efectivo, que está regando, pues, ¿verdad? También trabajamos en la parte de educación ambiental, porque eso es fundamental. Por ahí alguien mencionaba sobre los huertos caseros y los huertos escolares. Ese es uno de los objetivos que también plantea OCHA,
¿verdad?, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria, y da recomendaciones que se puede hacer. Trabajar en las escuelas, con huertos caseros, con huertos escolares. También apoyar a las entidades de las organizaciones comunitarias para que ellos vayan aprendiendo a eso que se le denomina la resiliencia, ¿verdad?, ante estos cambios, qué capacidad, desarrollar capacidades para que la gente pueda enfrentar esos cambios que vienen, enfrentar esos riesgos que tiene. Eso es lo que hace la resiliencia. Que van a haber cambios, hay cambios. Y vienen más, por supuesto, también que el tema del cambio climático poco se habla, pero poco se hace, ¿verdad? Y como decimos, si no me impacta, pero ya no está impactando. Hoy hemos hablado en este año, y no solo lo hemos hablado, lo hemos sentido, temperaturas de 43 grados. ¿Verdad? 43 grados ya es una cosa que uno dice, bueno. Y al principio decía, ¿cómo esto impacta al ciclo biológico de algunos? Las abejas que producen miel también se ven impactadas. Y podemos hablar de diferentes especies. Ya no se reproducen por el aumento de temperatura. O empiezan a reproducirse antes. Entonces, todo esto nos impacta. Entonces, requiere de acciones conjuntas. Requiere de un análisis profundo. Ya hay estudios, hay suficientes estudios. Lo que requerimos ahorita es una acción. Interesante lo que decían compañeros que han venido, han tocado el tema, el costo, ¿verdad? Si yo no puedo sembrar, no puedo tener acceso a tierra, ¿cómo tener acceso a tierra? Hoy se habla del paquete agrícola, ¿verdad?, que hay una disminución en eso, que hay semillas transgénicas, que hay un montón de cosas, pero ya no todos los que antes tenían acceso al paquete agrícola lo van a tener. O como el año pasado que se le entregó cuando ya las lluvias estaban casi que terminando. Entonces, todo eso son cosas de gestionar estos riesgos. La gestión tiene que ser preventiva, ¿verdad?, y prever todo lo que viene. ¿Cuánto va a durar el fenómeno del niño? Generalmente dura de 10, 12 meses, ¿verdad?, con altas y bajas. ¿Y dentro de cuánto va a ser otra vez? 3, 4 años, aunque ha habido a veces que se tarda menos, ¿verdad?, así como cada 2 años, cada 4 años podemos tener otra vez este fenómeno. Pero las experiencias que hemos ido adquiriendo como que no nos impactan. Volvemos, seguimos haciendo lo mismo. Ya se fue el fenómeno del niño, empezó a llover, seguimos normal. Hasta que venga vamos a ver qué hacemos. No podemos seguir así. Y bien lo decían que nos están ahí comunicando, ¿verdad?, que debemos de buscar alternativas. Y en eso es un reto que a las instituciones de gobierno y todos los que estamos interesados en esto debemos de apostarle. Sí. ¿Cuándo podríamos ver como mayormente estas afectaciones? Porque si según este documento de la FAO y el PMA, bueno, se habla de que la sequía puede estar entre junio y agosto, pero que pudiera llegar hasta el mes de noviembre, si hay reserva de granos, digamos, bueno, hay falta de información, como usted lo decía, no sabemos, ¿verdad?, si es que el Ministerio de Agricultura prevé esto, cuánto hay en existencia, no lo sabemos. Pero podríamos decir que la afectación será hasta el siguiente año, 2024. Digamos, ya la afectación, hablando de que se percibe ya mayormente la falta, ¿verdad?, de los granos básicos. Pues el problema ya lo tenemos, porque desde el año pasado, como decíamos, la entrega de los paquetes agrícolas, de los que son beneficiados, se entregó tarde, no hubo la producción que se esperaba, ¿ya? Entonces ya hay una afectación, ya traemos, digamos, una deuda para que la gente tenga acceso a granos básicos, ya hay. Esto nos va a venir a impactar. Esto se suma al problema que ya tenemos. Esto suma terriblemente. Y yo quiero compartir con ustedes, hogares con ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, fuente de la Digestic y el Banco Central de Reserva, y aquel encuesta de hogares de propósitos múltiples, fuente oficial. En el 2019,
¿verdad? Hogares con ingresos que no alcanzan a cubrir canasta básica eran 87.234 hogares. Ahí podemos sumar cuántas personas promedio puede tener un hogar. Y en el 2000, espérenme, aquí está. Esto es en 2019, ¿verdad? Sí, 2019. Ya en este año, 170.414 familias, hogares, que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de que 83.180 hogares han entrado en pobreza extrema. Pobreza extrema se define aquello de que ya no alcanza, todas esas familias que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, Kenia, no podemos hablar en cuánto tiempo ya estamos afectados. Estamos hablando de 83.180 hogares. Pongámosle un promedio de 5 personas por hogar. Es una cantidad. Y las que ya están en esa frontera que están por caer con el fenómeno del niño va a venir a destapar más o a incrementar más esta cantidad de hogares. Si no tomamos la medida en este momento, la parte correctiva, no tenemos que esperar hasta que estas familias y otras estén casi en una situación que no pueda retrocederse, pues, y como cuando yo decía, nos sumamos a los países a nivel global que estamos en una situación de hambre, nos debía de preocupar. No llegar a nivel de Somalia y esos países que también están en un problema ya de hambre y de hambruna. Nosotros estamos en hambre, no hemos llegado a hambruna, pero no debemos de permitir eso. Pero claro, cuando nosotros vemos que este país se proyecta como un país del primer mundo, no sé qué país del primer mundo tiene una situación de hambre. Cuando vemos el mapa, ninguno. Pero nosotros estamos entrando, quiere decir de que hay un deterioro en la vida de las personas. Sí, claro, porque estos datos pues reflejan justo esa situación, ¿verdad? De más de 87.000 pasar a más de 170.000 entre 2019 y 2023. Casi el 100%. Sí. Hemos casi por poco duplicado la cantidad de hogares que han entrado en pobreza extrema. Quisiéramos que el próximo año este dato no fuera igual, ¿verdad? Que fuera menos, por supuesto. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? Nosotros podemos dar respuestas a lo que nosotros conocemos, a las que los organismos de la sociedad civil, las que pertenecemos a la mesa de gestión de riesgo y a otras redes, ¿verdad?, que trabajamos con las comunidades, pues podemos dar fe de que se está haciendo algo, pero es muy poco. Nosotros no podemos cubrir la globalidad. Sí. Hacemos lo que podemos con lo que la cooperación nos da, con lo que proyectos que logramos gestionar, pero sí, y hay ejemplos muy, muy, muy satisfactorios para nosotros, que hemos desarrollado cosechas de agua en comunidades que la gente no creía que se podía sembrar hortalizas, por cosechas de agua. Ya lo están haciendo. Y su calidad de vida ha mejorado un poco, sí. Puede ser poco, pero nosotros tenemos un trabajo en la Unión con 50 familias, pues son 50 familias que tienen asegurado al menos un poquito más que hace 2 años. Tienen acceso a eso. Sí, bueno, qué bueno lo que se está haciendo, pero como usted dice, Rubén, se necesita de una coordinación mayor porque, bueno, no se alcanza a llegar a todo el territorio, ¿verdad?, salvadoreño, y ante toda esta necesidad y estos números que realmente son alarmantes, ¿verdad?, y que pues los pronósticos nos dicen que esto puede seguir aumentando, al menos eso es lo que se percibe en estos informes cuando uno los lee. Pero además de esto, Rubén, también, como decíamos al inicio, es una cadena, ¿verdad?, de consecuencias, de efectos, porque también este informe habla de que esta condición de la que estamos hablando justamente
también puede agravar el fenómeno de los desplazamientos, ¿verdad? Que ya es otra problemática también, pero que tiene su origen también en esta condición y a partir de esas sequías y esta lluvia y de estos fenómenos. Es un fenómeno grave. Ha tocado otro punto muy interesante, que es la migración. Nosotros en la mesa hacemos discusiones sobre esto, sobre estos temas, y es lamentable, pues, la cantidad de personas que se están yendo de este país. Nosotros tenemos un proyecto con el PMA, con la FAO, yo pertenezco a FUNSAL PRODECE, en 6 municipios de la Unión, impactados por esto, pues, trabajando un poco sobre eso, la resiliencia ante el cambio climático que requiere de organizarse, ¿verdad? Capacitar a esta gente para que dé una mejor respuesta. Organizamos a los promotores locales en eso. Cuando llegamos a la siguiente sesión, 2 que 3 ya se fueron para Estados Unidos. Llegamos a la siguiente y ya se fueron otros. La gente ahí, el fenómeno de migración en esa zona es altísimo, altísimo. Familias completas que se han ido. Pero es por eso, porque si no tengo acceso a la tierra, y si tengo acceso, porque alquilo, porque tengo mi terrenito, pero no llueve, no puedo sembrar. O no tengo acceso a los insumos como la semilla, fertilizantes, porque están muy caros. Entonces, no puedo sembrar ni para la subsistencia de mi familia, mucho menos para vender. Porque eso es lo que hace la gente, el excedente lo vende para comprar otras cosas que necesita. Y si veo ese panorama tan sombrío, ¿qué me queda? Mirar. Porque hay una migración interna y hay una migración externa. Estas familias con las que nosotros estamos trabajando en la Unión, de otro proyecto, no con este de la FAO, sino que es otro, que tiene que ver con desplazamiento interno, a través de un proyecto que hicimos con la Red Global de Gestión de Riesgos. Esta gente venía del norte de la Unión, porque ahí no tenía acceso. Entonces están reubicadas ahí y con ellas hemos estado trabajando. Es decir, que esas personas se mueven porque van buscando otras alternativas de vida. Otras alternativas de vida. Están casi ya legalizadas las tierras a través de unos terrenos de lista. Con ellos hemos trabajado, pero esa migración también tiene sus efectos, porque hay un desarraigo. ¿Ya? Hay un desarraigo de donde ellos por años han vivido, pues, por generaciones. Pero esos son los fenómenos que se están dando. Y muchos se van. Tú llegas a las familias y te dicen, no, es que quien está al frente es la abuela, con los nietos, porque los papás se fueron esperando llegar. Entonces, es un fenómeno muy grave. O sea, la mayoría de personas que se dedican a la agricultura ya están pensando dejarla por eso. Pero cuando nosotros hemos visto experiencias de que dan resultados, la gente se queda y ve que sí se puede hacer aquí, en este país se puede vivir bien. No bien, ve en el sentido de tener por lo menos seguro, una seguridad alimentaria. Pero, repito, requiere de acciones conjuntas y urgentes también. Sí. Sobre eso nos están escribiendo también y dice, buenos días, uno de los grandes problemas es que no hay planes ni políticas para la recuperación del agro. Lejos de eso, solo se están cubriendo la tierra con cemento, que esto no es nada productivo. Si se educara a la población a través de las municipalidades, se podrá empezar a hacer cambios, pero lo único que hacen, dice, son grandes deforestaciones a través de los permisos ambientales, sin hacer consultas. Bueno, y eso también ya lo hemos hablado anteriormente, como desde el Estado, ¿verdad?, que debe de proteger el medio ambiente y debe, pues, apostarle a los efectos del cambio climático. Desde allí, también desde las mismas instituciones, se están otorgando los permisos, ¿verdad?, para estos proyectos. Usted mencionaba alguno, el proyecto del aeropuerto en La Unión, pero se viene el proyecto del Tren del Pacífico,
otros proyectos que han anunciado. Bueno, recientemente nosotros también sacamos una nota acá en YSUCA de cómo desde la UNES se decía que en un año se habían dado más de 1,000 permisos ambientales, ¿verdad? Y eso es preocupante en un país con tanta vulnerabilidad como la que ya hemos conversado. Es decir, desde las mismas instituciones no se protege, sino que se da el aval también para que se siga destruyendo el medio ambiente, que al final tiene estos efectos, pero que no se ve, ¿verdad? Que va a terminar en esto. Hay mucha inseguridad. En las comunidades hay mucha inseguridad, porque la gente oye, la gente ve que estos cambios serán para bien o serán para mal. Tú hablas de permisos ambientales, ¿verdad? ¿Y dónde queda el derecho de la gente? Se toma en cuenta el ejemplo del aeropuerto que quieren hacer allá. Bueno, dicen que ya empezaron. Y el derecho que tiene la gente por años de haber estado ahí, ¿a dónde se va a ir? ¿Cuánto les van a dar por esas tierras? Entonces, y como hay una ley de por ahí, ¿verdad?, que también ya se aprobó, que pueden expropiar si es algo que le conviene al país, hasta les pueden expropiar y no darles nada. Entonces, toda esa inseguridad conlleva a una inseguridad social. Eso es. Por eso te decía, nosotros también hablamos del riesgo social. El riesgo social tiene que ver con todos esos detalles que estamos tocando. Fenómeno del niño, fenómeno de la niña, tormentas tropicales, terremotos, todo eso es como una olla de presión. Y si a eso le sumamos la presión social o el riesgo social, despidos, etcétera. Entonces, este es un país muy convulsionado, muy convulsionado. Pero cuando uno ve las encuestas, pues hablan de que uno de los problemas más graves es eso, el acceso a los alimentos. ¿Qué sale? ¿Ya? El otro es falta de empleo. Pero hoy con estas nuevas medidas de los municipios y de la disminución, inmediatamente después hubo despidos en las alcaldías. Entonces uno dice, eso genera más que inseguridad en la población. ¿Hacia dónde vamos? Hay mucha incertidumbre de que este país va caminando hacia un país del primer mundo, como dicen. Sí. Que yo creo que muchos lo dudamos, pues, pero sí requiere de acciones por las grandes mayorías. Las grandes mayorías están en una situación de riesgo constante, en una situación de riesgo que sus vidas, si no hacemos algo, podemos perder muchas. Sí, y justamente ese documento de la FAO habla precisamente de cómo los países, insta, ¿verdad?, los países a adoptar medidas humanitarias urgentes, sí, para salvar la vida y los medios de subsistencia de estos puntos críticos donde se encuentra El Salvador, ¿verdad?, que es parte de estos puntos críticos según este informe. Y bueno, insta a los países a que tomen medidas, a que se haga algo, ¿verdad?, para pues evitar que se agrave esta situación de hambre aguda, así le llama este informe, ¿verdad? Entonces, finalmente, yo solo quiero darte un pequeño detalle, dígame, muy breve. El objetivo estratégico 1 de ese informe que dice: proteger y salvar vidas a través de la asistencia humanitaria a necesidades urgentes de personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de emergencias humanitarias y desastres asociados a factores A. Y creo que esto es lo importante. ¿Qué factores? Factores de cambio climático que generan desastres. No fenómenos, no desastres naturales, no. Factores de cambio climático que generan desastres. Violencia, eventos de salud pública, pues ya pasamos lo del COVID, ¿verdad? Migración, desplazamiento forzado, con enfoque de derechos humanos, que es grave en este país también, respeto a los derechos humanos, protección, edad, género y diversidad. Cuando habla de edad, habla desde niños y los diferentes rangos de edades, ¿verdad? Género, pues, hombre y mujer, ¿verdad?
Porque al final la mujer es de las que más impactadas se ven con todas estas cosas, porque tiene que asumir otras cosas que no le tocaba asumir. Y si no hay, las mujeres que, sabemos de mujeres que caminan kilómetros para traer agua, y si se seca ese pozo, ¿qué va a hacer? Tienen que caminar más por el acceso al agua, o como decíamos, comprar. Entonces, eso es la estrategia. Hay varios objetivos estratégicos, pero este es el primero que debe atacar todo eso. Sí, ¿y qué es lo que plantea entonces? Bueno, ya decíamos, insta a los estados a que tomen medidas, ¿verdad? Y dice medidas urgentes, pero hace también algunas recomendaciones bien específicas, ¿verdad? Que podrían retomarse y, bueno, esperaríamos que las instituciones, sobre todo las que están en esta línea, ¿verdad? Pudieran, pues, tomar muy en cuenta estas recomendaciones para evitar esta hambruna y esta situación que se viene. Y el informe ya te da hasta metas. Te da metas donde te dice a quiénes debemos de apostarle, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo 1 habla de 410,000 personas que necesitan ya ayuda urgente. 410,000 personas. Luego el objetivo 2 te habla de 86,500 personas. Y así cada objetivo tiene, porque cada objetivo te va dando qué se debe hacer, qué se debe atacar. Ya estamos en una situación de ayuda humanitaria casi. Si no hacemos algo, es difícil. Sí. Y el informe creo que es importante. Podía ser un día hablar solo del informe, hablar sobre qué medidas, qué acciones también te dice que se deben desarrollar, porque ya estamos en esa situación de accionar, no de estar pensando de que cuando llegue, no, ya lo tenemos. Repito, hoy estamos 15 de junio, tenemos mes y medio, todo mayo y medio junio, que la gente ya debería haber sembrado. Las grandes mayorías no han sembrado. Los que se atrevieron ya perdieron. Entonces, están esperando que... Y si esto se alarga hasta septiembre, donde están las postreras, y noviembre. Tú me preguntabas algo, eso va a ser un efecto inmediato. No podemos esperar más, porque hay gente que espera y de ahí logra consumir lo poco que cosecha. ¿Y en ese país se suele tener reservas de granos? Hay. Que pudieran, digamos, paliar Hay, de pero alguna creo manera. que en este momento, como ha habido una disminución en los últimos años, las reservas también están. Por eso ya se habla, hubo un informe por ahí del Ministerio de Educación que está pensando comprar arroz, frijoles para las escuelas, porque también el proyecto que se tiene de vaso de leche, de la alimentación escolar, también se va a ver afectada. Ya está siendo afectada. De hecho, ya está afectada. Sí. Y ellos se están pensando traer de fuera. Entonces, y si yo produzco, cuando en la pandemia, ¿verdad?, teníamos, los productores nacionales dijeron, bueno, ¿por qué lo están trayendo si teníamos excedente? Nosotros podíamos, pero hay otros intereses. Claro, así es, que es otro tema que podemos abordar sí. En otra entrevista. Muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado y haber abordado este importantísimo tema para la gente que pues no se le está poniendo muchísima atención, pero los efectos vienen, ¿verdad? Y ojalá todavía estamos a tiempo de poder hacer algo. Muchísimas gracias. Ok, y gracias a ustedes también. Bueno, a usted también muchísimas gracias por su sintonía al espacio de la entrevista, nuestra entrevista en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos.
Educa Transforma 2023. Derecho, inclusión y calidad. 15 y 16 de junio. Para mayor información puedes comunicarte al teléfono 2210-6670 o búscanos en Facebook como UCA, Departamento de Educación. Invita Departamento de Ciencias de la Educación, UCA. Ahora, estamos en TikTok.